gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Queremos darle la bienvenida a la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, ACEDIM, la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud, AFEME, y la Academia Ecuatoriana de Medicina han generado este conversatorio con los candidatos. La temática es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y damos la bienvenida al doctor Alfredo Borrero, quien es a este conversatorio. La bienvenida la va a dar el presidente del directorio de ACEDIM, el doctor Osvaldo Rodríguez. Bienvenido, doctor Borrero. Bueno, gracias. Gracias, Cristina. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Alfredo Borrero. Buenas tardes, doctor Leonardo Bravo y doctor Marcelo Plasencia. Muchas gracias por acompañarnos dentro de este evento, a todos los asistentes. Es un gusto para todos nosotros el poder tener un conversatorio con uno de nuestros candidatos con respecto al fortalecimiento del sistema de salud. La pandemia nos ha enseñado más que nunca que la salud es indispensable no solamente para cada persona, sino para la sociedad misma. No existe economía si es que no hay salud. Definitivamente el sistema de salud se ve fortalecido solamente cuando tenemos una interacción saludable entre los sectores públicos privados, entre la academia, la industria, la empresa, los proveedores de salud, que realmente nos permitan sostener un sistema de salud que realmente proteja a los individuos y a la sociedad. Y más que nunca necesitamos construir un sistema que permita una participación justa, con seguridad jurídica y sobre todo también con seguridad financiera para los operadores privados que sostienen el sistema de salud, como ha sucedido durante la pandemia. Y creo que más que nunca necesitamos escuchar de los candidatos que nos acompañen dentro de este proceso electoral para saber cuáles son sus propuestas con respecto al fortalecimiento de este sistema que, como hemos visto en la pandemia, definitivamente necesita un gran trabajo y queda mucho por hacer. Queremos agradecer a nuestros colegas de AFEME y de la Academia Ecuatoriana de Medicina que nos acompañan para poder hacer este evento posible. Y muchas gracias, doctor Alfredo Borrero, por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Queremos dar la bienvenida al doctor Leonardo Bravo, en representación, quien es director ejecutivo de la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud, AFEME. Doctor, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador por el movimiento Creo, doctor Alfredo Borrero Vega. Buenas tardes a todos. La Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud, AFEME, cree importante crear este espacio de diálogo con los candidatos a la presidencia, vicepresidencia de la República, que serán los futuros dignatarios de nuestro país. Y en este tema muy específico sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Desde el punto de vista de la academia, debemos partir de una premisa fundamental de este proceso, es que los recursos humanos son la base del sistema de salud. Su desarrollo conforma la estructura social y técnica de los sistemas y de su mejoramiento, constituyendo además un factor esencial para asegurar el acceso equitativo a servicios de calidad a toda la población. El llamado a la acción de Toronto busca movilizar a los actores nacionales e internacionales del sector de la salud, de otros sectores relevantes y de la sociedad civil para construir colectivamente políticas e intervenciones para la formación y desarrollo de los recursos humanos. La educación como tal constituye el mayor interés en la planificación del trabajo de salud. El propósito esencial y básico en que mediante la educación se pueden alcanzar los objetivos de suministrar servicios de salud de calidad a una población en evolución, desarrollando mecanismos de interacción entre las instituciones formadoras y los servicios de salud, que permitan adecuar la formación a un modelo de atención acorde a las necesidades de la población. El vínculo entre la educación y los servicios debe manifestarse en los diferentes niveles de formación
y tiene como propósito educar un tipo de profesionales que encuentren su mayor interés en la comunidad y en la atención primaria de salud. Las facultades de Ciencias Médicas y de la Salud, que han sido reconocidas por el Consejo de Educación Superior, cada una ejecuta diferentes carreras y programas de posgrado. Todas ellas pertenecen a la AFEME. Vale resaltar que el número de instituciones particulares con carreras de la salud tuvo un significativo incremento en los últimos años. El número total de universidades públicas y privadas que forman profesionales en salud es actualmente de 25, con una ligera ventaja del 4% a favor de las públicas. Sin embargo, el número de estudiantes que asisten a esas instituciones tienen una diferencia significativa entre la educación pública y particular, situación resultante de las condiciones de selección y admisión, la gratuidad de la enseñanza y otros derechos establecidos en la Constitución Política de la República vigente desde el 2008, mismos que promueven un mayor interés de la población por la educación en el sector público. De acuerdo a un estudio realizado en el Ecuador, la distribución geopolítica de las facultades de Ciencias de la Salud demostró que la región Sierra y particularmente la ciudad de Quito son las áreas geográficas en donde se asienta el mayor número de facultades de Ciencias de la Salud, fenómeno que se ha evidenciado desde la década de los 90, cuando se facilitó la creación de universidades y carreras de la salud. En la mayoría de esas instituciones de educación superior se ofertan carreras de tercero y programas de cuarto nivel, lo que constituye también un atractivo para la asistencia de estudiantes a dichos centros. La educación médica de posgrado, que ha llegado a ser una fase fundamental de la educación médica, mayormente se lleva a cabo en los centros médicos académicos que ofrecen educación profesional general de pregrado. El 90% del adiestramiento de los médicos residentes ocurre en hospitales reconocidos como docentes, pero se requiere también impulsar programas de medicina familiar o de salud familiar y comunitaria, en los cuales se establezcan características de aprendizaje en la comunidad y en servicios hospitalarios de primer nivel con una equivalencia en el tiempo para cada una de ellas mediante el diseño de especialidades, maestrías o doctorados. Uno de los principales problemas que afectan a los profesionales graduados en Ciencias de la Salud es la baja oferta laboral institucional, tanto en servicios públicos como en privados. Esta situación ha conducido a muchos de los profesionales a buscar empleo bajo condiciones precarias, tercerización laboral, formas de contratación con riesgos compartidos, migración hacia otros países, particularmente a Chile, en cuyo sistema se enrolan principalmente en el nivel primario de atención. Se ha podido demostrar además que existe una inadecuada distribución de la fuerza de trabajo en áreas urbanas y rurales, que se enfrenta a una creciente brecha entre profesionales que trabajan en servicios hospitalarios y profesionales que trabajan de manera particular o en centros y áreas de salud marginales o rurales, quienes se sienten aislados de las instituciones médicas avanzadas de tal forma que sucumben a una vida rutinaria de medicina de enlace que aumenta la frustración y el descontento profesional y salud. Por esto y por muchas razones es importante estos espacios de diálogo en donde podamos converger en busca de un fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, de todos los actores del sistema, pero eso sí, respetando la actividad que cada uno de ellos desempeña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bravo. Damos paso al doctor Hugo Romo, presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina. Bienvenido. Buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes, doctor Alfredo Borrero. Es un gusto para la Academia Ecuatoriana participar en este evento. Agradecemos sobremanera a CEDIM por habernos invitado.
Nos habría encantado que tuviéramos un coloquio como había sido diseñado, como fue diseñado al inicio, con los participantes de las dos tiendas políticas, porque esto es lo que necesita el ecuatoriano, conocer las posturas diversas, pero posturas al fin, respetables como deben ser, para saber qué nos depara el futuro inmediato, el futuro de la próxima semana, de los próximos meses. Agradecemos también la predisposición, la buena predisposición del doctor Borrero para participar en el coloquio, pero debo ser enfático en manifestar que este acto, este evento, no es una actividad proselitista, ni buscamos reivindicar posturas políticas personales de cada uno de nosotros. Lo único que nos motiva es el afán de conocer lo que le depara al Ecuador con cada una de estas tendencias políticas que están por definirse el próximo fin de semana. Hoy como nunca, el sector de la salud está en la mira de la humanidad. Todos estamos pendientes cada día de lo que ocurre aquí y en el resto del mundo. Pero todos queremos confiar que cuando nos ocurra algo, el sistema de salud responderá. Algo que no ha ocurrido. Hospitales llenos de pacientes, falta de medicamentos e insumos, las familias sufriendo en las afueras de los hospitales sin saber qué les pasa a sus seres queridos. Esta es la realidad que vivimos, aquello que nunca quisimos ver. Aquí está el resultado de haber postergado la modernización del sistema de salud. Años de años en manos de inexpertos, de personas sin el mérito suficiente para llegar a las altas esferas del gobierno, nos han conducido a este estado casi de postración. En estas condiciones, lo único que queremos saber es cuál es el planteamiento de su tienda política, doctor Borrero, qué es lo que nos puede contar, cuáles son las directrices que tendremos para los próximos años si usted llegara a la vicepresidencia. Participarán como miembros de la academia el doctor Reinaldo Páez y el doctor Marcelo Plasencia en las repreguntas. Buenas tardes. Gracias, doctor Romo. Vamos a comentarles cuál es la metodología del conversatorio. Hemos preparado un pequeño diagnóstico que lo vamos a presentar rápidamente y luego el doctor Borrero hará su intervención y luego procederemos a la fase de preguntas. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí. Sí, sí, sí. Sí, está. Listo. En ese sentido, como les indicamos, haremos el breve diagnóstico, luego procederemos a escuchar las propuestas del candidato y luego pasaremos a una fase de preguntas que será durante 15 minutos. ¿Cuáles son los temas a tratar el día de hoy? Hemos puesto 4 ejes temáticos que son política pública y modelo de gestión, sostenibilidad. El segundo, cobertura y prestación de servicios de salud, evaluación y gestión de la calidad del servicio de salud. ¿Cuáles son los ejes transversales de la discusión en la que esta presentación ha sido compartida con los candidatos? Es ética y transparencia, innovación tecnológica, inclusión de grupos vulnerables y medio ambiente. Estos serán los temas que serán abordados por el candidato y luego del diagnóstico que vamos a presentar. En ese sentido, es importante aclarar que el Sistema Nacional de Salud está compuesto por la Red Integral Pública de Salud, que tiene unidades médicas del Ministerio de Salud Pública, el IES, las Fuerzas Armadas y el ISPOL, y la red complementaria que son todos los hospitales y clínicas privadas. La configuración institucional está determinada por el MAIS, que incluye la Red Pública Integral de Salud, y lamentablemente la fragmentación y la falta de coordinación institucional afecta la implementación de la política pública en salud. La mala administración y la corrupción caracterizan al Ecuador y lo ponen dentro de los países con sistemas de salud más ineficientes a nivel mundial. Asimismo, la falta de transparencia e inexistencia de mecanismos de ingreso y evaluación de nuevas tecnologías, así como relacionamiento entre los actores y actualización
y optimización de guías de tratamiento para la salud son los factores que aquejan al Sistema Nacional de Salud. En referencia a producción y oferta hospitalaria, podemos indicar que existe en Ecuador, dispone de 1.4 camas por cada 1.000 habitantes, tendencia que no ha cambiado desde el 2016, lo cual sitúa al país por bajo de la media regional, que se encuentra en 1.94 camas por cada 1.000 habitantes. La recomendación de OMS es que existan 2.7 camas por 1.000 habitantes y ahí ya tenemos una deficiencia como sistema. Asimismo, en temas de camas UCI y de emergencia, durante el 2016 en el Ecuador el 33% de las camas de cuidados intensivos se encuentran en los hospitales privados con fines de lucro, seguidos por el Ministerio de Salud Pública con un 29% y el 23% por el IES. Y esto demuestra la deficiencia de camas de emergencia y UCI en el Sistema Nacional de Salud. De la misma manera, en temas de establecimientos de salud en el 2018 tenemos información definida por el INEC, en la cual podemos ver que en el sector público existen 3.321 establecimientos de salud, 614 establecimientos privados con fines de lucro y sin fines de lucro 230, dándonos un total de 4.165 establecimientos de salud. De estos, el 79.7% se encuentra en el sector público. En referencia a los profesionales de la salud, podemos indicar con data del 2020 otorgada por el ACES, que existe en Ecuador 116.458 profesionales de la salud, cifra que ha estado en constante crecimiento del 2010. De estos, el 74.8% de los médicos se encuentran en el sector público. Asimismo, creemos importante llamar su atención sobre temas de desnutrición crónica en menores de 5 años. La data es del 2018. La encuesta en Sanud nos demuestra que existe un crecimiento de la desnutrición en el sector urbano del 20.5%, lo cual genera muchas alertas porque tendremos problemas de salud en estos niños que están desarrollando temas de desnutrición. Asimismo, creemos importante llamar su atención sobre temas de sobrepeso y obesidad. En los niños de 5 a 11 años, 35 de cada 100 niños tienen sobrepeso y obesidad de acuerdo a la encuesta en salud. Información 2018, que es la más actualizada y disponible al momento. Sobre disfunciones maternas, podemos evidenciar, de hecho, perdón, se movió. Los rangos que tenemos en ese sentido sobre 2018 y 2017. Como ustedes pueden ver, la eclampsia, así como la hemorragia posparto, han incrementado de un 3 a un 13% y de un 9 a un 14%. Sobre mortalidad y morbilidad, podemos evidenciar un histórico en morbilidad hospitalaria. En 2019, este es el porcentaje de tasa por cada 10.000 habitantes. Ahí podemos ver el histórico 2016, 17, 18 y 19 y podemos darnos cuenta que existen enfermedades que se han incrementado, como la colitis con una tasa de 25.29, de la misma manera la apendicitis con una tasa de 20.58 y la neumonía con una tasa de 16.83 por cada 10.000 habitantes. Sobre mortalidad, en cuanto a la mortalidad, la principal causa son las enfermedades isquémicas de corazón, con una tasa de 50.37% en crecimiento, seguida por diabetes mellitus con una tasa de 28.73% y enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 26.77 por cada 100.000 habitantes. Sobre COVID, quisimos traer esta información con corte 4 de abril. Aquí ustedes pueden evidenciar la data publicada por el Ministerio de Salud Pública, en las cuales podemos ver el total de casos confirmados con fecha 4 de abril, 335.681, fallecidos 12.060, fallecidos probables 4.896
y obviamente esto no toma en cuenta los subregistros existentes. De la misma manera, creímos importante el poder presentar información de defunciones para que ustedes puedan tener el detalle de esta información. Esta es una tabla que tiene información de enero del 2018 a febrero del 2021, en la cual ustedes pueden evidenciar en naranja las provincias que han tenido incrementos sustanciales del porcentaje de variación. Se encuentra en el lado derecho y ahí tenemos Azuay, El Oro, Guayas, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Tungurahua, provincias que han incrementado notablemente el número de funciones. Sobre atenciones médicas del Ministerio de Salud Pública y el IES, consideramos importante presentar estas cifras a ustedes. Esta es información presentada por el Ministerio de Salud Pública del 2018 al 2019. La rendición de cuentas del 2019 indica el Ministerio que ha hecho 46.3 millones de atenciones. Estas atenciones están comprendidas entre consulta externa, emergencia y hospitalización. Y es una cifra que nos llama la atención porque nos permite preguntarnos primero sobre cuál es el porcentaje de cobertura de la universalización de la salud, cuántos habitantes ecuatorianos están recibiendo salud en el Ministerio de Salud Pública, y esta cifra no nos da esos detalles. O nos puede indicar que todos los ecuatorianos hemos ido entre 2 y 3 veces durante el 2019 a unidades médicas del Ministerio de Salud Pública, lo cual no es verdad. Por eso es importante el generar información estadística adecuada y creemos que es una prioridad del Sistema Nacional de Salud en el nuevo gobierno. De la misma manera tenemos información del IES sobre consultas 2019 y 2020. Ahí ustedes pueden ver atenciones IES que están comprendidas en consulta externa, emergencia, egresos y ambulatorio. Y en el 2019 presenta 21.361.000 atenciones y en el 2020 14.448.000. Obviamente aquí hay un decrecimiento porque la consulta ambulatoria y de externa exigió una reducción por el tema COVID. Para completar el análisis, creíamos importante presentarles cifras sobre presupuestos, tanto del IES como del Ministerio de Salud Pública. Y en el lado izquierdo ustedes pueden evidenciar el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud Pública en el 2018, conteniendo talento humano, medicamentos y dispositivos y pagos por servicios privados y AREPIS. Esto se refiere a las derivaciones. El Ministerio de Salud Pública en el 2018 ejecutó 2.229 millones de dólares y en el 2019 2.381 millones de dólares. Al mismo tiempo el IES, obviamente ustedes pueden ver la falta de concordancia en la información. El uno habla de presupuesto ejecutado, el otro en valores pagados de acuerdo a la fuente, que es la página web del IES. En el 2018, el rubro pagado por el IES en temas de salud incluye gasto en personal, prestadores externos, medicamentos, dispositivos y equipos, compras. Son 1.186 millones, en el 2019 1.175 millones y en el 2020 1.040 millones. Como ustedes pueden evidenciar, de hecho no existe data del 2020 disponible en referencia al presupuesto ejecutado. Y esto nos hace, indicar un análisis sobre, son aproximadamente 4.000 millones de dólares que entre el Ministerio de Salud Pública y el IES se están invirtiendo en salud y tenemos un sistema que no está respondiendo a las necesidades de los ciudadanos. Y para culminar, queríamos mostrarles este dato sobre gasto de bolsillo. En el Ecuador, al 2018, el gasto de bolsillo frente a los gastos totales de los hogares fue el 39.84%. Es decir, los hogares ecuatorianos invierten 39.84% de su presupuesto en costos de salud. Estamos en noveno lugar de la región y con niveles muy superiores a los vecinos, Perú, que tiene un 29.15%, y Colombia, que tiene un 15.13%. Es un pequeño diagnóstico, doctor Borrero, que hemos logrado generarlo desde ACEDIM con revisión de los dos coorganizadores con la finalidad de que podamos desarrollar esta conversación importantísima para el sistema de salud. Quisiera presentarle, me voy a permitir leer parte de su biografía.
El doctor Alfredo Borrero tiene 65 años de edad y 40 años de experiencia en medicina y administración de salud. Por más de 25 años ha trabajado en instituciones médicas y educativas de la ciudad de Quito. Actualmente es del binomio que acompañará a Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales del 2021. Entre 1980 y 1983 fue jefe de los médicos residentes del Hospital Los Andes de Quito. Posteriormente estudió neurocirugía en el Instituto Mexicano de Seguridad Social y también realizó una subespecialización en cirugía de la columna vertebral en la Ochsner Clinic Health System de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Cuenta además con un diplomado en Administración de Salud de la Universidad de Harvard en Boston, Estados Unidos. Entre sus logros y recientes trabajos se destaca que ha sido miembro del directorio de la iniciativa Salvar Vidas, creada por el candidato de la presidencia Guillermo Lasso, que entregó $12 millones en equipamiento, medicamentos e insumos para los hospitales durante la pandemia del COVID-19. La ayuda fue distribuida en diferentes cantones del Ecuador. Así también, jamás ha ocupado cargos públicos y ahora aspira a llegar a la vicepresidencia de la República junto a Guillermo Lasso con la alianza del Movimiento Creo y Partido Social Cristiano. Su trabajo indica estar enfocado en transformar el sistema de salud, así como trabajar en la generación de empleo, apoyar a los emprendimientos y apoyar en la reactivación productiva del país. Doctor Borrero, bienvenido, muchísimas gracias. Es un gusto tenerle aquí y estamos prestos a escucharlo. Muy buenas tardes, Cristina. Muy buenas tardes, queridos amigos, colegas. Un saludo muy especial para todos ustedes desde la ciudad que me vio nacer, que es la ciudad de Cuenca. Estoy efectivamente en territorio y quisiera extender un agradecimiento a todos ustedes por la invitación. Soy, como lo dijo Cristina, un médico que tiene 65 años de edad. Me eduqué en Cuenca y posteriormente realicé una especialidad y una subespecialidad. Me diplomé en un posgrado en Administración de Salud en la Universidad de Harvard, por lo tanto pude unir 3 pilares fundamentales de mi vida. Yo he ejercido la profesión, he trabajado en varias instituciones, quiero aclarar algunos temas que dicen los que saben mentir, que he trabajado solamente en el sector privado. No es verdad. Yo he trabajado en el Hospital Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca, que es un hospital público, en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Cuenca. Posteriormente trabajé en Solca y fui vicepresidente de atención de salud en el Hospital Metropolitano de Quito. Pasé 9 años y de ahí salí a fundar. Soy decano fundador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. Con esta claridad quiero sentar otro punto que lo han utilizado de forma, como siempre, mentirosa, que nosotros queremos privatizar la salud. Jamás. Nosotros queremos tener una salud pública de calidad y que probablemente ese ejercicio va a significar que nosotros mejoremos la salud pública para que se convierta en un oferente de servicios de salud mejor que el sistema privado. Nosotros queremos dar énfasis a la salud pública. En base de este conversatorio, yo quisiera también decirles, como lo dijo Cristina, que no he estado en un cargo público, pero sé muy bien lo que pasa en el sector salud, en el sistema público, porque por 2 años fui vocal en el CONASA, institución muy respetable donde debe discutirse, elaborarse y producirse todos los lineamientos del sistema de salud. Entonces, con base de esto, quisiera también contarles, como lo dijo Cristina, que mientras otros estaban sin hacer nada o viajando fuera del país, nosotros estábamos haciendo salvar vidas. Y no lo estábamos haciendo por referencia. Nosotros visitamos de manera particular, dejé mi casa, arriesgué mi salud para visitar todos y cada uno de los hospitales y centros y subcentros de salud de la provincia de Pichincha. Con $12 millones nosotros pudimos entregar insumos, equipos, medicamentos, 6,000 ventiladores, por favor que se oiga bien, 6,000 ventiladores en 355 hospitales del país, en todas las provincias,
en la mayoría de cantones, sin distingo social, sin distingo de color, sin distingo ideológico ni político, con el único afán de servir. Y esta iniciativa, Salvar Vidas, se constituyó en la pandemia en la iniciativa social más importante que tuvo el país, con un agregado mayor, cuidando el dinero, porque el dinero ajeno tenemos que cuidarle más que el dinero propio. He tenido la oportunidad también de participar en AFEME. Les contaba que fui, porque ahora estoy en licencia, en goce de licencia, decano fundador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, de un proyecto educativo que comenzó hace 10, 12 años, en el 2008, con 40 estudiantes en medicina, 20 estudiantes en enfermería, y este momento debe ser el proyecto educativo más importante del país, porque tenemos 6 escuelas, facultades y más de 5.500 estudiantes con un compromiso social importantísimo. ¿Cuál es ese? Que los chicos que quieren estudiar y que no tienen los recursos suficientes, nosotros constituimos en unas becas para dotarles a ellos de recursos suficientes para poder educarse. También he navegado en el tema de los posgrados, que construimos, los posgrados en la facultad, en el área de posgrados, y que lamentablemente se vieron totalmente impedidos de continuar. Es la primera vez en la historia, queridos amigos, médicos y no médicos, que la salud va a estar a nivel de vicepresidencia de la República por un decreto presidencial. Esto no puedo cambiarlo yo, esto no puede cambiarle mi equipo, esto tenemos que cambiarlo todos ustedes. Con ustedes vamos a cambiar el Sistema Nacional de Salud para que tenga acceso a las personas de menos recursos, a la gente más pobre. Por lo tanto, con ustedes elaboraremos programas. Ustedes serán probablemente los ejecutores de esos programas. No puede existir divorcio entre la praxis y la academia. Tiene que ser una relación absolutamente unida para buscar sistemas que, como lo decía en mi intervención, favorezcan a los más pobres. He recorrido más de 45.000 kilómetros del país. Hemos estado en lugares que no pensaba que existían. Y tuve la experiencia más desgarradora en mi vida cuando regresé a los 40 años al Centro de Salud de Jima, un pueblo indígena, abandonado en la cordillera de los Andes, entre la Azuay y Loja. Regresé a los 40 años y les quiero contar la historia previa. Nosotros vivíamos en el centro de salud. Teníamos media hectárea donde cultivábamos leguminosas, hortalizas. Teníamos árboles de manzanas y un gallinero. Con eso nosotros dábamos el desayuno a los niños de la escuela Esteves de Toral. Cuando regresé a los 40 años, la médica que me encontré haciendo una sutura de un dedo que se había desprendido, la falange distal, de un campesino con una hoz, no tenía con qué suturar. La doctora trabajaba por horas. La casa donde yo vivía, una casa pequeñita, estaba en proceso de destrucción. ¿Qué les puedo decir? Que no existía ni las manzanas, ni las legumbres, ni las gallinas. Todo eso había desaparecido. Esto es una parte de la realidad que tuve que vivir cuando también he ido a hospitales donde siguen atendiendo a los pacientes en carpas, donde se llevaron $8 millones del hospital de Pedernales, donde el hospital de Chone, que no se entrega todavía, no hicieron las obras de aguas negras y de aguas servidas. Cuando construyeron el hospital de Puerto Viejo, iba a ser el hospital más grande de especialidades en el país, 550 camas. Funciona en el 20%. Por lo tanto, yo les invoco a que nos ayuden.
Esto no es tarea de pocos, es tarea de muchos. Nosotros vamos a cambiar el modelo de atención de salud, no porque queremos, sino porque vemos que no ha funcionado de manera articulada. No ha funcionado y la pandemia nos ha demostrado que no ha funcionado, porque capítulo aparte es la pandemia en el problema de salud en el Ecuador. Y yo quisiera fijar en ustedes una palabra que se llama honestidad. Jamás en un largo periodo de tiempo se han hecho compras con honestidad. Siempre ha existido negociados. Están descubriendo en un examen de Contraloría del día de ayer que en el inicio de la pandemia malversó el Ministerio de Salud Pública más de 6 millones de dólares. Entonces yo quisiera colocar como base de nuestro programa la honestidad. El programa en sí tiene 3 ejes: salud, salubridad y vida saludable. ¿Vida saludable para qué? Para bajar ese 28% de desnutrición crónica infantil, que tiene su incidencia más alta en las provincias, parroquias interandinas, pero también en la costa, como en la provincia de Santa Elena. En Bolívar, donde la concentración de problemas de desnutrición que va desde el día 0 hasta los 1000 días. Aquí están 2 colegas míos, neurólogo el uno y neuroradiólogo el otro, que saben, porque han trabajado en la neurociencia, lo que tenemos que hacer para el cuidado del desarrollo del cerebro. Entonces, nosotros tenemos que también enseñar a la población a alimentarse bien, porque, según Cristina nos enseñaba, las primeras causas de mortalidad son problemas cardíacos, diabetes y problemas cerebrales. Nosotros sabemos que si componemos la dieta y apoyamos a que existan espacios mediante el cual fortalezcamos el ejercicio, el deporte, la vida al aire libre, nosotros vamos a bajar esos componentes que son manejables solamente al cambiar algún tipo de figuras. Vamos a trabajar con los gobiernos descentralizados para dotar a ese 40% de ecuatorianos que no tiene acceso al agua de calidad, que se le llama. No podemos construir nosotros. Tenemos que pasar transferencias, como ya lo están haciendo, para hacer agua potable, alcantarillado y sanitización. Porque nos piden que nos lavemos las manos ahora en la pandemia y a gran parte de lugares, de parroquias, de caseríos no tienen agua potable y uno no puede lavarse las manos. Por lo tanto, la construcción de un modelo de salud va a estar también ligado a provisionar a los GATS de recursos para que tengan autonomía administrativa y financiera y puedan de esa manera destinar sus recursos para este tema fundamental. Y en salud vamos a dedicarnos al nivel primario, es decir, a la prevención de la patología. A la prevención, fortalecer los niveles primario y secundario, como todos conocemos que el 80% de las patologías son manejadas en esos niveles. Eso no quiere decir que no descuidemos los hospitales terciarios de alta especialidad. No podemos, porque necesitamos expertos y especialistas en temas complejos, pero no tenemos que abarrotar a esos pacientes con una gastroenteritis crónica, con una apendicitis aguda o una colecistitis o un embarazo. Nosotros tenemos que, al fortalecer los sistemas primarios, permitir que estos centros manejen las patologías complejas. Por lo tanto, este programa de salud, vuelvo a insistir en algo, no es mío, no es del equipo de trabajo que lo conforman profesionales de diversa rama de la medicina, de diversa ideología política, con puntos de vista diferentes, porque de esos puntos de vista diferentes nace la luz, nace la convergencia para un Ecuador diferente. Nuestro equipo de salud, que lo conformamos hace algún tiempo,
está formado por expertos en varias disciplinas, porque así se tiene que hacer las cosas. Gobernar no es solamente una definición para una persona. Gobernar es trabajar con todos, es trabajar para todos. Así es que, nuevamente, quedo muy agradecido por la invitación y estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes crean necesario que se debe hacer. Muchísimas gracias, doctor Borrero. Vamos a dar paso a las preguntas. La primera pregunta, ¿está de acuerdo con el modelo de gestión actual? ¿Cuáles son los cambios que propondría para ejercer la rectoría y ejecución en el Sistema Nacional de Salud? Primero creo que tenemos que definir, mi querida Cristina y queridos amigos, le veo al doctor Marcelo Plasencia, a quien le envío un saludo muy grande. El doctor Plasencia fue una de las personas que me llevó por el camino de las neurociencias cuando yo era médico residente del Hospital Los Andes y el Marcelo era un virtuoso neurólogo recién llegado de México. Muchas gracias, Alfredo. Nosotros consideramos que como está el modelo de atención de salud, no podemos continuar así. Y no podemos continuar así porque simplemente no ha existido articulación. No ha existido una participación de todos los actores. Si bien se han hecho algunas cosas en el MAIS, nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, como ya lo decía en mi introducción, a reforzar y priorizar el primer nivel de atención. Ese modelo de atención priorizado y con cambios va a tener que ser basado en temas como valorar estadísticas, revisión de casos, volumen de paciente. Tenemos que tener nosotros indicadores. Los indicadores nos van a servir para modificar, modelar lo que estamos pensando, para que no se desatienda en las épocas, por ejemplo, de invierno en Guayaquil y se deje de vacunar enfermedades estacionarias. Al cambiar el modelo de atención de salud, nosotros también vamos a ahorrar dinero, porque como todos conocemos, la atención terciaria, cuando no existe prevención, es muchísimo más caro, es muchísimo más oneroso para el Estado. Por lo tanto, plantearemos un modelo de atención en el cual fortalezcamos la capacidad que tienen este rato los prestadores, que son el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más los colaterales. ¿Qué hemos visto en este recorrido por el país? Les voy a citar un solo ejemplo. El Centro de Salud de Santa Rosa, que es una parroquia que está a unos 40 kilómetros de la ciudad de Riobamba, está cerrado. El que está cercano está aproximadamente a 1:45, 1:30. Fuimos del centro cerrado al otro centro a las 4 de la tarde de un día X de entre semana y ya estaba cerrado, ya no atendían. Entonces, la gente de ahí me supo contar, doctor, nosotros nos tenemos que ir cuando tenemos algún problema al hospital de Ambato. Y cuando llegamos al hospital de Ambato, nos dicen, no tenemos turnos. ¿Qué hacemos? Dice, con nuestro familiar, con nuestro hijo, con otra persona cercana que está con nosotros. Entonces, esa peregrinación que existe por la salud, nosotros no podemos tolerarlas. Tenemos que tener un sistema de salud articulado, donde se trabajen políticas de salud. Desde luego que tiene que estar también el sector privado y debe estar en base de que las políticas de salud sean manejadas en el CONASA, con el liderazgo del ministro de Salud. En la actualidad existe un sistema totalmente fragmentado. Entonces, tenemos que respetar los derechos y los derechos de los pacientes que este momento solicitan una cita y le dan a los 3 meses, le dan a los 6 meses. Eso no puede existir.
no puede existir porque simplemente las personas que nos hemos jubilado, como en mi caso, no podemos constituirnos en un lastre del Estado. Que cuando tenemos un problema y pedimos una cita, simplemente esa cita no nos dan y nos juegan. Queremos utilizar dos herramientas tecnológicas y con esto cierro mi primera contestación. Queremos implementar en el país una historia clínica única. Existen historias clínicas únicas en cada una de las instituciones, pero si yo me enfermo en Guaranda, no saben qué es lo que pasa si se enferma en la provincia de Los Ríos. Y nosotros queremos llevar en la cédula de identidad, en el chip de la cédula de identidad, nuestra historia clínica. No dejo de mencionar también lo que estamos haciendo en este momento. Me estoy viendo con queridísimos amigos, con quien hemos estado personalmente, con el doctor Leonardo Bravo, con varios de los que están aquí, pero ahora nos estamos viendo de manera virtual. Y al vernos de manera virtual, nosotros podemos también atender a los pacientes de manera virtual. Es decir, que existe este contacto permanente a través de la moneda, de la nueva tecnología. Nosotros vamos a trabajar en temas de costos. O sea, vamos a ver también qué es lo que ocurre con la referenciación de los pacientes del sector público al sector privado. Entonces, este nuevo modelo que nosotros estamos proponiendo tiene que venir con un ensamblaje de todos los sistemas y nosotros lo que queremos es tener una sociedad sana, no una sociedad enferma. Muchísimas gracias, doctor Borrero. El doctor Romo tiene dos preguntas preparadas, por favor. Gracias, Cristina. Doctor Borrero, hace unos años aumentaron el presupuesto de la salud y todos pensamos que era la respuesta para todos los males del sistema de salud. Los indicadores no se han movido un ápice e incluso algunos han descendido. Algunos han empeorado. Entonces, en estas circunstancias, ¿cómo optimizaría las fuentes de ingreso del sistema de salud? Doctor Romo, un gusto en saludarle. En primer lugar, creo que debemos colocar un fuerte sello, que es la honestidad. Cristina nos enseñaba que tenemos un presupuesto alrededor de 4.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Pero cuando el presupuesto es dilapidado, cuando se gasta 50 millones de dólares del Hospital Teodoro Maldonado Carmo en insumos, en equipos y terminan votando, entonces no va a haber presupuesto que alcance. Pero nosotros tenemos que ser absolutamente respetuosos con lo que dice la Constitución. Nosotros tenemos que exigir, y así lo haré, que el 4% sea mantenido de forma permanente con los incrementos que dice la ley. Es decir, nosotros consideramos que al terminar los 4 años tendremos un presupuesto en salud alrededor del 6.7, 7%. ¿Qué necesitamos hacer? Hacer compras en escalas. Debemos revisar la efectividad y la manera de pago a las redes privadas y complementarias. Debemos pasar nosotros a clarificar el sistema de compras públicas. No tenemos que duplicar las compras y creo que uno de los valores principales que vamos a incorporar en el Ministerio de Salud es regresar al tema de las direcciones provinciales o jefaturas, donde las jefaturas tengan una independencia administrativa y financiera para que cada una de ellas puedan hacer el análisis de las necesidades respectivas. Porque como ustedes conocen, la realidad de salud de la provincia de Morona Santiago no es igual que la realidad de salud de la provincia de Sucumbíos o de la provincia de Los Ríos. Vamos a mejorar la calidad y al manejar una mejoría en la calidad vamos a tener una especial dedicación hacia los costos de atención. Yo creo que es fundamental porque como todos conocemos, en el costo de atención y en el costo de hospitalización hay un factor importantísimo que no se ve, que es los días de estadía de los pacientes en los hospitales públicos.
Es decir, es importante el número de camas, como todos sabemos, pero más o tan importante que eso tiene que ser el día estadía, porque si un paciente ingresa con una apendicitis aguda en la mañana y se ve en la tarde, en algunas instituciones de salud ingresa con el mismo diagnóstico y se quedan 2, 3 semanas pacientes sin complicaciones. Por lo tanto, tenemos que fortalecer esta integralidad de los sistemas buscando eficiencia y calidad. La parte de la honestidad va a ser construida con ustedes. Va a ser construida con ustedes, porque nosotros consideramos que esto es una participación de todos. Esto no es un programa de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero y el Movimiento Creo. Este es un programa de los ecuatorianos, de todos ustedes, que tienen que ayudarnos a sacar al Ecuador del hueco que está sumido este momento en el tema de la salud. Gracias. Doctor Plasencia, usted tiene otra pregunta, por favor, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo al doctor Alfredo Borrero como candidato de este binomio, que francamente es esperanzador si se lograran hacer todas estas cosas. Estimado Alfredo, mi pregunta, claro, muchas cabrían aquí, ¿no? Dado que el sistema es muy complejo, el sistema de salud, pero dentro de este ámbito de diálogo, yo quisiera saber cómo está previsto, cómo está pensado, o cómo piensan, ¿sí? Ustedes lograr este cambio en el sistema, o sea, que tenga ejes, obviamente, de honradez, de eficiencia, de factibilidad, como ha sido mencionado, pero sobre todo el aspecto de la conexión de la atención primaria de salud con los otros sistemas, a su vez con los ejes de estar sano, saludable y con hábitos saludables, y mucho más frente a la necesidad de afrontar esta epidemia de COVID, no solamente la respuesta, la reacción de atender a los muy graves, la vacunación, que son puntos claves sin duda, pero toda la cadena de prevención y atención oportuna. ¿Cuáles serían los ejes estratégicos de ese cambio? Tenemos que, mi querido Marcelo, tenemos que educar y promover. Y aquí hago un llamado a la academia. Nosotros tenemos que construir programas para que tengamos dentro de ellos a médicos familiares y a médicos generales que no salgan a las ciudades a alimentar la cadena de desocupación. Creo que los médicos tienen que buscar la formación educativa. Y aquí quiero tocar este tema complejo, como es el problema de los posgrados, que por el momento se encuentran cerrados. Entonces, nosotros vamos a articular esto a través de dotación de servicios en los niveles primarios, en los centros y subcentros de salud. Tenemos que mejorar la atención en los hospitales de primero y segundo nivel. Pero ¿cómo lo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer eso con personal, pero no solo es personal. Tenemos que darles las herramientas suficientes para que puedan atender a los pacientes y con lo cual nosotros no colapsemos, no constituyamos en problema para los hospitales de tercer nivel. Desde luego que hay zonas mucho más complicadas que otras, pero si nosotros no basamos este modelo de atención en la parte de prevención de salud, educando a la gente, nosotros no podemos dejar estos, porque se ha salido de las manos. Y yo traeré un ejemplo que es la pandemia. ¿Cuáles son los países en que mejor les ha ido? Los países en que mejor les ha ido son los países en los cuales han tenido un buen sistema de salud. No un sistema curativo, que es el que nosotros hemos tenido, sino un sistema preventivo. Entonces, este es un trabajo, como les decía, conjunto de todos. Aquí tenemos que estar todos. Y el destino de los recursos, al atender en estos sistemas, en estos niveles, primero y segundo, al 80% de la población, el 20% en otro nivel, y nosotros destinar los recursos, porque resulta más barato hacer a las mujeres Papa Nicolau que después curarles de un cáncer cervicuterino. O
cáncer de próstata en los hombres, es más fácil hacerles exámenes preventivos que curarnos de un cáncer de próstata que, como ustedes sabemos, tiene una cantidad de gastos terrible. Entonces, aquí invoco nuevamente a la academia, porque tenemos que formar profesionales de salud con una gran vinculación social. Y aquí tenemos que tener promotores de salud, educadores de salud, y tenemos que tener médicos que vivan y que visiten. Los médicos nos hemos construido este rato una imagen que somos aislados de la sociedad, que lo único que nos interesa, como ya lo dijo el actual presidente de la República, diciendo que mientras más pacientes tienen cáncer, los médicos podemos cambiar cada vez más rápido de vehículo. No, los médicos tenemos una profesión social, eminentemente social, altruista, de dedicación. Entonces, con esto tendremos que buscar el tamizaje para atención de las patologías en los otros niveles. No es posible que hospitales del nivel del Carlos Andrade Marín, donde, Marcelo, tú fuiste jefe de servicio y trabajaste tantos años, no es posible que ahí se vean cefaleas, por hablar de un tema de tu especialidad. Nuestras cefaleas deben ser manejadas en los otros niveles, y si llegan con un problema ya más grave y tienen un diagnóstico complicado, ahí tienen que llegar donde ti. Esa sería la visión, pero la visión, como les digo, no es una visión de uno ni de un grupo, es una visión en que todos tenemos que participar para cambiar la salud en el país. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor Borrero. La siguiente pregunta la va a realizar el doctor Bravo. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que antes de formular la pregunta, sí quiero recalcar en algo importante que dijo el doctor Alfredo Borrero, en el sentido del espacio que constituye el Consejo Nacional de Salud. Un Consejo Nacional de Salud que los últimos años, lastimosamente, no ha sido convocado, y la única comisión que funciona es la Comisión Nacional de Medicamentos. Y las últimas reuniones, que ha sido una vez por año, ha sido únicamente para aprobar el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, cuando este es el verdadero espacio que permitirá un trabajo en conjunto de todos los actores del Sistema Nacional de Salud y trabajar, como se mencionaba aquí, buscando las alternativas, las soluciones de salud del país. Con esto yo quisiera, en base a lo que se había manifestado y más que todo al momento el que estamos atravesando, realizar las siguientes preguntas que van concatenadas entre ellas. La pregunta sería, ¿cuáles son las estrategias que se implementarán para el control de la pandemia de la que vivimos? Y la segunda, que quizás reúne y que ya se ha escuchado algunos criterios, es cómo van a combatir la corrupción y promover la transparencia en la salud. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Yo quiero insistir en algo. Vamos a tener la rectoría del sistema de salud a través del ministro o ministra de salud. Las políticas, la ejecución y la construcción de las políticas tiene que ser el CONASA. Yo tuve la oportunidad de ser delegado, fuimos compañeros con Leonardo, 2 años en el CONASA, donde nos fuimos porque no nos gusta calentar sillas. Ahí está todo el espectro nacional, ahí está la academia, ahí están las instituciones de salud de diversa índole, ahí están los profesionales, o sea, están todos, pero no debe reunirse solamente cuando la ministra o ministro quieren que les ayude para, como dijo Leonardo muy bien, se cumpla con el plan de medicamentos. No, ahí se van a dictar las políticas, ahí no tiene que meterse la política en el CONASA, tienen que dictar las políticas en el CONASA. Y yo quiero decirles algo, mis queridos amigos, desde el ministro o ministra de salud no va a ser seleccionado a dedo, no va a ser seleccionado a dedo. Vamos con ustedes a seleccionar al ministro o ministra de salud que tenga los requisitos, que cumpla con requisitos y que tenga una visión diferente de país. No va a ser un ministro o ministra de salud política que se dé al presidente porque el presidente tiene que cumplir con algún pacto. No.
Y así vamos a actuar en todos los estamentos de salud, en todos los niveles. Los profesionales que estén en las diferentes provincias, los directores, los jefes, van a ser escogidos. Ahí va a tener un papel fundamental los colegios de médicos. Yo soy gremialista, o sea, yo creo que debemos fortalecer los colegios de profesionales para que ellos cumplan con varias funciones, entre ellas la función de ayudar al proceso de veeduría y de selección para los diferentes cargos. No más vamos a tener un ingeniero agrónomo dirigiendo el Hospital San Miguel allá en la frontera, no más. Un tema también colateral, que causa a veces escozor. Los puestos que tengamos en el sistema deben ser ocupados con profesionales de la salud ecuatorianos. No queremos que la medicina sea una herramienta para ideologizar a los ecuatorianos. Nosotros queremos que los profesionales de la salud cumplan con su función. Entonces, esto va concatenado a la última parte de la pregunta. No voy a oír la primera, pero me voy a la segunda parte que dice, ¿cómo vamos a controlar la corrupción? Con personas como ustedes, pues. Así se controla la corrupción. Con gente que ha tenido una hoja de vida como mi querido amigo el doctor Reinaldo Páez, que le veo este momento. Con él se va a cambiar, pues, el sistema de salud de deshonestos por gente honesta, porque ellos han sido funcionarios y han demostrado durante toda su vida que el servicio es más importante que servirse. Entonces, la deshonestidad se ha vuelto un cáncer. Ahora existe la filosofía de que no importa, construyeron, pero hicieron obra, no importa que se robaron, no importa que se llevaron, ya es lícito un porcentaje que hay que entregar para poder ejecutar y para poder hacer. Entonces, eso no debe existir, no puede existir desde el presidente de la República. Vamos a tener un código de ética. Vamos a tener un código de ética que lo cumpla desde el presidente de la República. Pero insisto, el capital humano para mí es fundamental para combatir la deshonestidad. Aquí vienen ya temas puntuales, las compras públicas, el tema del CERCOP. Creemos que la Contraloría tiene que estar primero para que nos den un aval de la Contraloría. Las compras no van a ser para los compadres, las compras no van a ser para los amigos y amiguetes, las compras no van a ser para los miembros del grupo político, que a propósito yo no soy miembro de Creo, yo todavía no estoy afiliado a ningún partido político. Entonces esto nos va a ayudar, como nosotros hicimos, por ejemplo, en Salvar Vidas, y ahí voy al tema de la pandemia. ¿Cómo vamos a trabajar? Vacunando. Nosotros hemos construido un sistema de asesores en el tema de vacunación, donde no se va a incorporar la política, donde van a gestionar la política. Hoy me reuní con un grupo de odontólogos en la ciudad de Cuenca y me cuentan que cuando estuvieron en la lista se fueron a vacunar, pero las vacunas, 250 que llegaron, inmediatamente ya se utilizaron porque llegaba el amigo, el funcionario, el padrino, el compadre, y a los odontólogos que yo considero que deben estar en la primera línea de vacunación, no les vacunaron. Entonces, nosotros tenemos que vacunar de acuerdo a los lineamientos generales de vacunación. Tenemos que terminar ya con esta terrible situación que nos ha tocado vivir en este tiempo en que la vacunación ha sido para los amigos. A propósito, quiero contarles que yo no me he vacunado todavía. Yo tengo 65 años y no me he vacunado, porque creo que hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo de que nos toca vacunar cuando verdaderamente nos toca. Entonces, este cáncer de la corrupción no es tarea de uno, no es tarea de pocos, es tarea de todos. Ustedes, yo les pido, es un clamor que lo hago, porque de lo que he visto y de lo que me han informado, en el Ministerio de Salud Pública existe una mafia. Tema similar debe ser en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque de lo que me han podido contar, en el Ministerio de Salud rotan por varios cargos.
y luego salen y se vuelven proveedores del Ministerio de Salud Pública. O sea, quedaron los amigos para favorecerle al que en algún momento fue el que estuvo ahí. Este es un tema que tiene que ser combatido. La vacunación, no solo tenemos que pensar en la vacunación de ahora, tenemos que pensar en que nos vamos a tener que revacunar en un año, porque la vacunación va a tener que ser así y nosotros tenemos que seguirnos cuidando, porque las vacunas simplemente lo que nos van a hacer es alejarnos de la muerte. Pero tenemos que rendir con esto un tributo a los más de 240 profesionales de la salud que han fallecido por servir a través de su vida diaria de entrega en los hospitales. Muchas gracias, doctor Borrero. Tenemos una pregunta del doctor Páez. Por favor. Gracias, Cristina. Gracias por permitirme hablar y ver. Estaba un poco escondido yo. Qué gusto. Bueno, Alfredo, me siento muy contento de escucharte. Hemos conversado algunas veces contigo. Sé cuál es tu manera de pensar. Sé que tú eres partidario de la atención primaria de salud. Sé que tú confías en ese hecho trascendental. Y pienso que una consecuencia de la atención primaria de salud es la implementación indispensable del sistema de referencia y contrarreferencia y del sistema de adscripción, que la gente se adscriba al centro de salud más cercano a su casa o a su trabajo y que comenzando con la atención primaria de salud se vaya progresivamente, de acuerdo a la complejidad de la enfermedad, ascendiendo a los centros de salud de primer orden, de segundo orden, hasta llegar, como tú bien lo mencionas, hasta el hospital terciario, al hospital de especialidades, para que se atienda mejor al paciente, que esas enfermedades banales sean totalmente curadas en niveles inferiores y que se deje libertad a los hospitales de especialidad para que no se congestionen como se congestionan en la actualidad. Entonces, hay que implementar eso, Alfredo. No va a ser fácil. Lo vas a hacer de entrada, de inmediato. Vas a tomar como una medida emergente esa de hacer la adscripción, la referencia y la contrarreferencia para que una vez que sea operado el paciente regrese al segundo nivel donde tiene que evolucionar, donde tiene que terminar de curarse. Es la una pregunta. Y la otra que quiero formular de una vez. Me encanta escucharte cuando tú dices que hay que luchar contra la corrupción. Una de las principales causas de corrupción es la adquisición de medicamentos, adquisición de equipos. Tú bien conoces, porque estuviste en México también, que ahí combatieron este tipo de corrupción formando un consejo de adquisiciones. Ese consejo de adquisiciones estaba integrado por médicos, por bioquímicos, por ingenieros, por abogados, por economistas, que no se sabía quiénes son. Eran nombres secretos para evitar que haya influencias comerciales sobre ellos. Y ellos dictaminaban para todas las instituciones de salud, ministerio, seguridad social, atención hasta privada, cómo se debe hacer las grandes adquisiciones. ¿Será posible en nuestro medio, Alfredo, llegar a buscar un sistema, si no es ese mismo, algo parecido, que nos dé la certeza de que no va a haber la coima, no va a haber la compra, no va a haber la trampa, no va a haber la corrupción que tanto daño ha hecho a la salud? Esas dos preguntas, Alfredo. Mi querido Reinaldo, en primer lugar quisiera decirte que nosotros comenzaremos ya el primer día. No nos vamos a pegar la gran borrachera. El primer día comenzaremos a ejecutar, porque ya tenemos un plan de salud que ha sido incorporado con la visión de varios profesionales, de entre ellos la tuya. O sea, esto no tiene la autoría de uno ni de 10. Esto tiene la autoría de un gran conglomerado de personas que han tenido experiencia. Entonces, nosotros vamos a comenzar a fortalecer el proceso. Y les cuento una muy buena noticia. Tuve una reunión con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial hace 2 semanas, y yo les hice una pregunta.
¿Pueden ustedes apoyarnos para cambiar el modelo de atención de salud, fortalecer los centros y subcentros de salud y mejorar con equipamiento, con médicos y con todo? Y me dijeron, sí, le podemos poner a ustedes este momento 250 millones de dólares porque nosotros estamos interesados en cambiar el modelo a un sistema de tipo preventivo, porque lo vamos a ver los resultados después. Entonces, recursos vamos a tener. Nosotros queremos trabajar inmediatamente. Y en el sistema de compras vamos a tener, qué bueno que te adelantaste, vamos a tener un equipo de veedores de las compras, que no saben quiénes son, que no se conocen entre ellos, y que van a definir qué es lo que se tiene que comprar para todas las instituciones, para que no compren más en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pañales desechables y después les voten, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos nosotros es tener fortaleza con la participación de ustedes, como les digo. Esto no podemos resolverlo entre solo, porque estamos enfrentándonos a una mafia y sabemos que ahí podemos poner en riesgo hasta nuestra vida, pero ahí estaremos. Muy bien, gracias, Alfredo. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor Borrero. Tenemos una última pregunta y lamentablemente no vamos a poder contestar las 20 que están en el chat adicionales por temas de tiempo, porque usted tiene ya agendado otro evento y sabemos que el equipo de campaña está presionándole para poder salir. La pregunta creo que nos concierne y nos preocupa muchísimo a todos. Tenemos un Código Orgánico de Salud vetado que posiblemente pueda activarse en el mes de septiembre por la Asamblea Nacional. Nos gustaría saber cuál es su posición al respecto y, de hecho, nos preguntan cuál sería la estrategia del gobierno sobre este código que preocupa mucho al sector salud. Nosotros vamos a estructurar un código orgánico de la salud para que antes del año ya tengamos el código para presentar en la Asamblea. Ese código de la salud va a ser un código no opresivo, va a ser un código de libertades, donde vamos a incorporar a todos los ciudadanos, basándonos en un modelo diferente de atención de salud. Ahí probablemente tendré que buscarles a todos ustedes para que nos ayuden. ¿Y sabe qué, Cristina? Fundamentalmente van a estar también ustedes, las mujeres, porque hay temas difíciles y escabrosos que tenemos que tratarle, como es el problema, por ejemplo, del aborto. Pero no podemos escondernos tras la puerta y quedarnos sin hablar. Nosotros tenemos que buscar, como decía, consensos en base de las diferencias. Por lo tanto, en los primeros días convocaremos a un grupo de personas importantes y de valía de toda la sociedad a que nos ayuden, a que nosotros construyamos un código de salud social. Ya no más que tengamos los médicos el problema que tenemos los que ejerce la profesión, de que cada cierto tiempo tienen que ir a sacar la licencia, les tienen que buscar y generalmente terminan en coimas. Y otra cosa que me he comprometido, vamos a sacar del Código Penal el artículo 146 y 47, porque los médicos no somos asesinos. Los médicos somos seres humanos, buenas gentes. Habrá médicos que no lo son, pero la gran mayoría sí lo somos, y aquí hay varios de los que yo me siento orgulloso de ser un médico como ellos. Por lo tanto, no nos pueden seguir tratando así. No vamos a permitir jamás que nos denigren a los médicos y nos traten como delincuentes. Muchísimas gracias, doctor Borrero. Las preguntas que quedan pendientes vamos a hacerles llegar a su equipo para ver si pueden compartirnos las respuestas y enviar a todos los asistentes del evento. Queremos, como ACEDIM, como AFEME y como la Academia Ecuatoriana de Medicina, agradecerle el espacio que abrió en su agenda para tratar este tema tan importante, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros en esta tarde. Gracias a quienes nos están acompañando. Les deseamos muchísima suerte en el cierre de campaña. Yo les agradezco a todos, Cristina. Les envío un abrazo muy fuerte y sé que ustedes tienen en el corazón ese mismo sentir que tenemos que cambiar la salud, que tenemos que imprimir un sello de honestidad, que tenemos que tener un país con libertades. Les vuelvo a ver algunos a los tiempos y me ha dado un gusto especial. Les envío un abrazo muy grande y tengan la seguridad que varios, cuando ganemos, van a ser convocados a trabajar por la salud. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Borrero. Una buena tarde. Gracias a todos por estar. Gracias.